Vamos a dar paso a la primera mesa de debate y por favor, Celso Coco y Guillermo Fernández, subí al atril, os presento y comenzamos con las mesas. Bueno, pues como comentaba, es un orgullo estar en este congreso, empezar este congreso y además estar en una mesa con dos señores de esta categoría en el mundo forestal y que bien vale el sitio en el que están ahora mismo. Entonces, por un lado, vamos a comenzar la ponencia de Guillermo Fernández Centeno, que él es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. Y actualmente trabaja en el Ministerio de Transición Ecológica, en el reto demográfico, como consejero técnico, coordinando la área de política forestal nacional e hidrología forestal, de la Subdirección General de la Política Forestal y lucha contra la desertificación. Sus principales cometidos son el desarrollo de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, el Plan Forestal Español 2232, coordinar el Comité Forestal, llevando la voz de la Administración Forestal a foros nacionales e internacionales desde el Ministerio y sigue bien de cerca la gestión de los montes públicos. Así que, sin más dilación, damos paso a su ponencia que se denomina Presente, Pasado y Futuro de la Propiedad Pública Forestal. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos vosotros por participar en este congreso. Yo creo que es una excelente oportunidad y la verdad es que estamos todos muy expectantes porque empieza también un nuevo momento importante, yo creo, para nuestros montes. La presentación, bueno, es muy general y yo no sé si os voy a descubrir demasiadas cosas, pero bueno, vamos a intentar al menos poner como unas bases, ¿vale?, sobre lo que ha sido, lo que es y lo que será, intentando poner, bueno, algunas piezas. Estas piezas son algo muy simple, tampoco vamos a profundizar demasiado. Creo que tengo 20-25 minutos, voy a intentar ajustarme al tiempo, ¿vale? Entonces, al principio, para ver lo que son los montes públicos o lo que han sido los montes públicos, en esta parte me voy a referir a mi estimado compañero y amigo Ignacio Pérez-Soa, aquí presente, porque está todo sacado de sus numerosos libros publicados, ¿vale? Y no voy a sacar casi ninguna novedad. Algún aspecto, a lo mejor, que a mí me ha llamado la atención después de leerlos, pero nada más, ¿no? Quería empezar con estas ordenanzas del año 1748 de Fernando VI, ¿no? Sobre todo porque, primero, para que viéramos los tipos de montes públicos, entre comillas, que podían existir y la importancia que poco a poco se les iban dando, ¿no? Y crear unas ordenanzas para que todos los pueblos, que eran los principales usuarios de esos montes, pues supieran cómo podrían mantenerlos, mejorarlos, ¿no? Ese era el objetivo, en teoría, también para satisfacer las necesidades de la propia corona, seguro. Y el hecho se tuvieron unos años después que volver a publicar, y en este caso en Soria, y por eso pongo ese ejemplo. Como veis, esto es una copia porque parece ser que en Soria no había llegado la información y muchos pueblos pues seguían sin conocerlo esas ordenanzas, ¿no? Y se decidió publicar de nuevo. De todas formas, estas ordenanzas, evidentemente, pues también carecían de un conocimiento profundo de lo que debía ser la técnica forestal o cómo podíamos mantener o aprovechar de la mejor manera posible los montes, ¿no?, garantizando su conservación. En todos los siglos, el siglo siguiente, todo el movimiento liberal pues empezó a cuestionarse realmente quién y cómo teníamos que gestionar los montes para que nos sirvieran como Estado, ¿no?
todos, había preocupación también para poder mantenerlos, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Las ordenanzas generales de montes del 1833 pues, se fueron desarrolladas luego en varias órdenes. Destaco esta de la Orden de Gobernación de 1841, donde se establecían ya los tipos de montes, se clasificaba. Estas clasificaciones empezaron ya a salir mucho más concretas, sin conocer dónde estaban esos montes en muchos casos, evidentemente. Pero sí que había un esfuerzo por intentar conocerlos. Esto es lo primero que hay que destacar. También os pongo ahí un extracto donde intentaban también cambiar totalmente cuál había sido la mentalidad hasta ese instante, ¿no? Y por ejemplo, en ese texto que no creo que lo leáis, pero pone, a su vez, producir el objeto deseado atacó a la propiedad particular. Estaban hablando de las ordenanzas que antes me refería. En vez de producir el objeto deseado, atacó a la propiedad particular que aparecía a proteger y dio margen a infinitos gastos, a parcialidades y abusos de mil géneros. Tal fue el efecto de las ordenanzas famosas de 1748, ¿vale? Esto, sin duda, pues bueno, marca por dónde iban a empezar en esos años turbulentos, ¿no?, de nuestra historia. E insisto, os voy a hacer aquí un comentario, cuando empiezas a leer sobre esta historia de los montes, se te empieza a interesar cada vez más. Entonces es la verdad muy interesante el leerse estos libros, estas introducciones. Os pongo aquí uno de ellos, ¿vale?, que para mí cuenta en las introducciones pues muy bien cómo se desarrollaron todos estos acontecimienos, y te lleva también a intentar conocer un poco más de la historia de España, que también es apasionante, ¿no?, y ver cómo era la política en aquellos años y cómo se desarrollaba y cómo afectaba a nuestros montes. Bueno, en cualquier caso, también es importante que cuando llega el año, ¿no?, de 1853, pues ahí, pues con la nueva promoción de ingenieros de montes, hay alguien que sabe lo que hay que hacer, ¿vale? Esto también es un punto muy importante. La creación de la Escuela de Ingenieros de Montes un poquito antes y la primera promoción de ingenieros de montes que salían, pues era como un momento clave en el que ya alguien nos va a decir qué tenemos que hacer, porque hasta ahora pues había poco conocimiento científico-técnico, o ninguno, más que el que da, que no es poco a veces, saber cómo se tienen que manejar la tierra y cómo aprovecharla mejor, ¿no? La ley de Madoz de 1855 de desamortización marcó un hito fundamental, porque ahí empezaron la ansia por tener unas rentas rápidas a tomar pues una presión que hizo pues que gracias a que se había creado antes la Escuela de Montes y pudo frenar en parte ese impulso, pero había una idea de que teníamos que aprovechar al máximo los recursos que nos ofrecía la naturaleza, que era muy, muy ambicioso. Y es contemporáneo, y lo quiero destacar aquí, con ese discurso del jefe indio Seattle ante la proposición de compras de tierras por el gobierno americano. Esto lo destacaba también Santiago Marraco en una introducción a uno de las revisiones de la clasificación, pero sin duda marca como una especie de saber, de conocer mejor la naturaleza, los recursos que tenemos, de saber qué tenemos que hacer para protegerlos. Y aunque este discurso es mucho más poético que lo que podía ser el primer informe de la Junta Consultiva de Montes sobre la desamortización, llega a objetivos muy parecidos, ¿sí?, y a planteamientos muy, muy semejantes, ¿vale? La ley Madoz también tenía al final, y esto hay que profundizar para comprenderlo, pero así como el artículo 1 declara en estado de venta todos los predios rústicos, también el artículo 2, por ejemplo, dice que no, excepto aquellos bosques que no se estimase conveniente su enajenación y los terrenos en aprovechamiento en común, ¿vale? Todo es matizable. Y ahí también se apoyó toda la labor que hicieron a partir de ahí, pues con la clasificación general de montes públicos de 1859, el catálogo de montes públicos exceptuados de la desamortización, porque se centró en fijar realmente en lo que tenía que conservarse, intentando constreñir aún más, ¿no?, esos criterios tremendos, ¿no?, de 100 hectáreas, pino, roble, haya, pues sin duda hacía que la superficie de los montes que
que se podían proteger de esa venta, pues cada vez era menor. A partir de ahí, veis las clasificaciones, las superficies de las que hablamos, 19.700 montes en la primera clasificación con 6,7 millones de hectáreas, el catálogo de 1862 de esos montes exceptuados expresamente de la desamortización, con 7.712 y 4,6 millones de hectáreas, y ya el siguiente, vamos a pasar al catálogo de 1901, pero antes, ¿cómo se llegó a ese catálogo, ¿no? Javier Manrique, en la reunión anterior, nos decía que estaría muy bien el año que viene celebrar los 150 años de este catálogo, y la verdad es que tiene toda la razón. Porque este catálogo lo que realmente ya no solo es una protección frente a esa venta, sino que establece una definición de un monte de utilidad pública, que esto yo creo es un concepto que va mucho más allá de una protección sin más. Esas masas de arbolado y terrenos forestales que por sus condiciones de situación, de suelo y de área sea necesario mantener poblados o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar por su influencia física en el país o en las comarcas naturales donde tengan su asiento la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos o la fertilidad de las tierras destinadas a la agricultura. Lo he leído porque yo creo que os tiene que sonar porque es realmente, ahí en esta situación estamos también ahora. Este catálogo de montes de utilidad pública de 1901, os pongo ahí una foto de Félix Monteverde, profesor de la Escuela de Ingenieros de Montes, de más o menos esas fechas, ¿vale? Donde podéis ver el monte de la jurisdicción, esos también que fueron exceptuados de la desamortización, totalmente pelado. Es decir, que ya no solo eran montes que tenían que exceptuarse de la venta porque tenían un interés económico muy grande, sino también montes que tuvieran que ser repoblados para poder tener esas funciones. Así fue progresando y desde luego, como repite en muchas ocasiones Ignacio Pérez Soba en sus libros, llegamos a la ley de montes y al reglamento del Montes del 62, ¿no? Esta fusión de toda la normativa forestal fue también un momento, yo creo, histórico, porque de alguna manera se sentaron las bases de lo que hoy tenemos como por política forestal y por normativa forestal, y gracias a esa es la que estamos ahora y seguimos intentando desarrollar y progresar. La orden ministerial de 31 de mayo del 66 establecía qué tenía que contener ese catálogo de montes de utilidad pública de cada uno de los montes. Fueron 26 provincias las que se actualizaron sus catálogos, si bien luego, pues, poco a poco, pues, se han ido añadiendo. Destacar, por ejemplo, la de Zaragoza en 2004, pero lo más importante es que no están todas las provincias hechas, ¿vale? A esto quería llegar. Es importante que todas las comunidades autónomas, todas las provincias, pues vayan de nuevo aprobando esas órdenes de rectificación, declarando los montes de utilidad pública que constan en el catálogo. Esto es un tema importante. Llegamos así ya a la actualidad, más o menos, ¿vale? Con la ley de montes, la nueva Constitución española, tardamos bastante en sacar una ley de montes y previamente a la ley de montes sacamos una estrategia y un plan forestal español que incidieron en el hecho de la necesidad de proteger y de que nuestro catálogo de montes de utilidad pública fuera un instrumento útil y siguiera desarrollándose y manteniéndose. Es verdad que le faltaba quizás un poco de claridad y precisión en algunas de las medidas que establecía. Estoy refiriendo a los documentos de la Estrategia Forestal Española del Plan Forestal, pero como bien sabéis, las competencias están en las comunidades autónomas y a veces estos planes estatales pues, se quedan bastante solamente en lo más superficial, pidiendo a las comunidades autónomas que desarrollaran esas medidas y esas acciones que se requerían. La Ley de Montes sí que apostó bastante fuerte porque de alguna manera recuperó esa legislación básica necesaria. Algunas comunidades autónomas habían legislado ya forestalmente, pero con criterios muy diferentes. No voy a hacer un análisis ahora, pero lo que hizo realmente la Ley de Montes pues, fue establecer unos efectos jurídicos de qué suponía incluir un monte en el catálogo de montes de utilidad pública. Ahí los listo, tampoco es un tema central, pero es importante reconocer esos efectos jurídicos que tiene que un monte esté en el catálogo.
Fundamental, y esto como resumen, ver las causas de declaración de los de utilidad pública actuales, ¿vale? Se han incorporado, por ejemplo, con la Ley de Montes, el tema de la biodiversidad, pero fundamental la protección de la erosión, la regulación del agua, la repoblación y mejora. Es decir, que estamos avanzando en esa característica por los que los montes se declaran de utilidad pública porque prestan un servicio público. Pero aparte del catálogo de montes de utilidad pública, no podemos olvidar también pues, que hay otros montes públicos que no están declarados de utilidad pública, no tienen por qué estar todos, ¿vale? También historia, se puede estudiar bastante sobre cuál fue el fenómeno de ir declarando y lo podéis analizar también en muchas publicaciones ya realizadas, pero es importante reconocer que tenemos muchos montes públicos actualmente que están gestionados por otras administraciones. Ahí pongo unas cuantas de las confederaciones, pero más importante son muchos montes comunales no declarados de utilidad pública, que son dominio público, pero no son de utilidad, no están declarados de utilidad pública, no forman parte del catálogo. Y luego también otros montes públicos, de esos que o no se vendieron, o de esos montes olvidados, que no se sabe muy bien dónde están. Esos montes de libre disposición, montes que ahora denominamos patrimoniales de los ayuntamientos, que quedan ahí, pero que es muy necesario gestionar y es muy necesario tenerlos en cuenta a la hora de ir progresando en lo que es esa gestión pública, esa gestión forestal de montes públicos. También tenemos otros montes que son privados, pero que la gestión se realiza también por administraciones públicas, porque en las administraciones públicas tenemos una formación y una capacidad de gestionar esos montes mayor que otras administraciones. En algunos casos no, y es posible, y hay muchos ayuntamientos que gestionan sus montes de manera evidentemente buena. A veces con una falta de recursos también importantísima, pero que se los buscan y poco a poco yo creo que tenemos que ir otorgando también a esas entidades pues esos recursos para poder gestionar adecuadamente sus montes. Tenemos también los montes protectores, que son montes privados y en algunos casos conveniados también con la Administración para poder gestionar y que puedan seguir manteniéndose servicios ecosistémicos por los que son declarados protectores. Incluso también montes con esas peculiaridades de propiedad, como son los montes vecinales en mano común, en Galicia, Asturias, y luego los montes de socios, que tampoco tenemos que olvidar, aunque no sé si hay alguno conveniado, eso José Antonio Lucas me puede decir, pero seguramente hay alguno o podría haberlo, y sin duda también forma parte de esa gestión pública que podemos hacer en muchísima superficie forestal. El Ministerio lleva muchísimos años intentando trabajar en mejorar el conocimiento y la defensa de la propiedad pública y por eso se suscribieron convenios con comunidades autónomas para poder ir avanzando en esos deslindes y mejoramientos, en esos estudios sobre la propiedad forestal pública y ese ímpetu, aunque se ha retrocedido en los últimos años, vuelve a retomarse con la aprobación, como comentaba mi subdirectora general Enrique antes, con la aprobación de los documentos de planificación estratégica que tenéis ahí. Son documentos estratégicos que hemos ido acordando entre todas las comunidades autónomas y que establecen una necesidad, primero clara, de tener información. Y la información es básica para poder gestionar. Y ahí no podemos olvidarnos que todas las administraciones, todos los gestores forestales, también los privados, es necesario que nos den información para poder conocer cuál es el estado de esos montes y cómo podemos mejorar y sobre todo activar, lo que comentaba José Ángel Arranz en su introducción, esa gestión forestal que hace mucha falta en muchísimos terrenos, públicos y privados. Aparte, tenemos esos estudios que todavía no son completos y seguimos trabajando en saber cuál es la superficie pública total y cuántos montes tenemos. Y no lo tenemos todavía claro. Parece increíble, pero aún tenemos muchísimo que trabajar en esa línea. Desde luego, esa superficie forestal, que además no solo es que alcance los 8 millones, ¿no? Más de 8 millones de hectáreas en el último estudio que hemos realizado a nivel cartográfico, pero es que además es de una calidad esos montes extraordinaria, debido a la gestión que ha habido en ellos durante estos
100 años o más, ¿vale? En muchos de ellos, no en todos, desgraciadamente. Importante también destacar, ¿no?, la importancia que pueden tener, también lo hablábamos en Castilla y León, esa superficie de 3,5 millones de montes de utilidad pública, 3.535 montes de utilidad pública en Castilla y León, que son 1,8 millones de hectáreas, o, por ejemplo, las 1.000 hectáreas por monte de utilidad pública que tienen en Extremadura, o en Cantabria, que el 76% de los montes son de utilidad pública, ¿no? Pues son cifras realmente que nos tienen que llevar a reconsiderar y cada vez más a tener esa necesidad de información básica e integrada para poder ser utilizada por los por analistas y también por inversores, para poder tener estos montes de utilidad pública como una herramienta más para conseguir todos los objetivos que nos estamos poniendo como sociedad. Seguimos y continuamos, y una de las medidas que intentamos es también esa defensa de montes públicos, no solo que se gestionen, sino también, desgraciadamente, seguimos teniendo que defender esa propiedad pública. Y es importante que en las administraciones autonómicas pues siga existiendo esas secciones de defensa de la propiedad, porque siguen siendo a veces, primero, a veces desconocidas, se siguen descubriendo nuevas cosas, y aparte pues también pues hay usurpaciones que hay que vigilar. También es importante que empecemos a trabajar mucho más con catastro y con el registro de propiedad. Primero con catastro. No podemos gastarnos un dineral y un montón de tiempo en deslindes administrativos y amejoramientos que luego no pueden llevarse al catastro, que realmente es lo que nos va a servir para luego inscribir en el registro de propiedad por la ley, este documento de la 13/2015, pero es que es fundamental que el catastro, que es una herramienta de ordenación territorial básica, pues tiene que estar actualizado, y es fundamental que cuente con con toda la seguridad jurídica que podemos poner desde las administraciones forestales con nuestros deslindes y amejoramientos en su caso. Pero no solamente tenemos que defender la propiedad, ¿no? Tenemos también que ser capaces de gestionar mucha más superficie forestal pública. En este caso veis ahí los planes proyectos de ordenación de montes y de gestión forestal, como los montes públicos pues ya está casi el 75% de la superficie ordenada, ¿vale?, de la superficie forestal pública ordenada. Aún así, tenemos que hacer un esfuerzo más en que esos planes se ejecuten. Y esto también es una parte fundamental. No podemos quedarnos en la simple aprobación de estos instrumentos de planificación. Esto nos lleva a que a lo mejor tenemos que hacer cambios normativos que faciliten esa gestión. Tenemos que ejecutar esos planes y proyectos, hacer esas inversiones. Esos planes anuales de aprovechamiento tienen que ser aprobados en cada provincia, en cada comunidad autónoma. Esos planes de mejora también se tienen que llevar a cabo. Es fundamental hacer esa silvicultura para conseguir los objetivos que los planes imponen. Entonces, si no tenemos esa silvicultura, y a veces eso es lo que nos está faltando, vamos a chocar que no vamos a poder conseguirlo por muy defendida que esté la propiedad y por muy claros que tengamos cuál es la superficie forestal pública. Ahí os pongo también el tema del señalamiento, ¿no? Ayer estuve en la presentación del libro de Froilán Sevilla, y yo creo que es importante pues que tenemos que recuperar y tenemos que habilitar las formas que sean posibles para hacer la silvicultura que necesita cada uno de los montes. Y hay que señalar para poder hacer una silvicultura adecuada, y hay que valerse de las herramientas que tengamos para poder hacerlo. Somos pocos funcionarios, sois pocos funcionarios en las comunidades autónomas, pues vamos a habilitar, si es posible, nuevos sistemas que den a las empresas también posibilidades de colaborar con la administración pública para gestionar adecuadamente los montes, ¿vale? Ahí esa figura todavía que no ha nacido, pero de entidades silvícolas de colaboración, que nos tiene que ir quitando un poco de miedo. Son alianzas público-privadas fundamentales para poder desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar y ejecutar toda la gestión forestal que tenemos que ejecutar. Os pongo otro ejemplo, porque desgraciadamente los aprovechamientos de montes, en montes públicos, pues siguen siendo muy escasos. El porcentaje de crecimiento que se puede cortar de los montes públicos, no tengo la estadística, pero es muy bajo.
veis ahí que de los 20 millones, según la nueva estadística forestal de 2022, que se cortaron en España, los metros cúbicos que se cortaron, solamente 3,5 millones salieron de montes públicos. Tenemos muchísimo margen. Y lo que se corta, desgraciadamente, se corta porque se ha quemado. Es muy triste decir esto, ¿vale? Pero es así. La foto es en Canarias, que desgraciadamente no brilla mucho por sus aprovechamientos forestales, debido a que no tiene un tejido empresarial e industrial que aproveche esa madera. Pero eso es una foto de un monte de utilidad pública número 19 de Tenerife, el Sauzal, donde después de los incendios de Tenerife del 2023 fue, ¿no? Perdonad, porque se me ha ido, 2024, pues como ha sido absolutamente necesario sacar toda esa madera generalmente de pino radiata que tenía que salir a lo mejor hace mucho más tiempo y tener unos aprovechamientos más claros. No nos podemos olvidar tampoco de aprovechamientos de productos no maderables. Aquí sí que hay muchos montes públicos y con el tema de las setas, aquí en Soria todavía más, ¿no? Os pongo ahí el ejemplo del aula del bosque de la Mogable, ¿no? En la reserva ecológica, aquí al lado de Pinar Grande, que vamos a visitar, el número 172 del catálogo de montes de utilidad pública. También otro aspecto, otro producto forestal no maderable sería, por ejemplo, y es muy importante también, convenios con propietarios privados, pero también en gestionar los montes públicos con el tema de la resina, que también es importante que vayamos poco a poco pues aumentando esos pinos en resinación. Voy acabando simplemente para ver el futuro, ¿no? Cómo podemos ir articulando todas estas cosas. Me estoy pasando de tiempo, perdonad, ya acabo. Bueno, lo primero, el público objetivo, profesionales de todo tipo, ¿vale? Aquí los montes se gestionan por profesionales, es verdad, ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, pero hay muchos más profesionales que están interviniendo y hay una carencia enorme de profesionales forestales, de trabajadores forestales. Y es una función también importantísima que desde las administraciones públicas del ámbito forestal tenemos que ver cómo podemos promover que haya más, ¿vale?, en el medio rural y puedan hacer los trabajos que tenemos que hacer. Si no, vamos a tenerlo muy difícil. La sociedad, por supuesto, tiene que ser consciente de qué supone gestionar estos bosques. Y es fundamental que hagamos un esfuerzo en comunicar lo que se hace y por qué se hace, para evitar problemas también. Entonces, la formación, ¿no?, para poder fomentar ese empleo, ver cómo podemos hacer más atractivo la vida en el medio rural para que también haya más trabajadores en el medio rural. Establecer las buenas prácticas. También ayer Froilán comentaba, ¿no?, este ojo de forestal que Froilán evidentemente tiene porque pues lleva 30 años trabajando en sus montes y se los conoce fenomenal y a veces supera las leyes y las normas y el conocimiento que puede haber técnico de muchas cosas, pero es muy importante que los vayamos formando a los profesionales a hacer esa silvicultura. No puede ser que salgamos de la escuela y pretendamos saberlo todo, pero sí que es muy importante que no perdamos y que se hagan señalamientos y que cada vez se vaya pues desarrollando esa silvicultura necesaria. Tenemos que valernos de las nuevas herramientas de innovación y digitalización fundamentales. Tenemos que valernos también del reconocimiento que podemos ir alcanzando en ciertos foros, que es importante. El cambio de actitud de muchos movimientos ecologistas también es importante y tenemos que agarrarnos a él. Con todo el tema, por ejemplo, de la fiscalidad forestal, ha habido un movimiento junto con los propietarios forestales privados importante y que tenemos que poner en valor y aprovechar. Y ya para finalizar, porque voy a dar paso a Celso, que os va a contar mucho más de la información. Yo creo que no nos vamos a solapar, pero aquí sí quería deciros, por ejemplo, ahí tenéis qué tipo de formaciones hay en los montes públicos. Celso va a entrar seguramente en esto mucho más, pero la importancia que tenemos también en aprovechar las nuevas normativas como es la de restauración, la restauración de la naturaleza, es una oportunidad, insisto. Tenemos que ver cómo tenemos nuestros montes y cómo podemos cumplir con esos objetivos que nos están marcando a veces de distancias superiores, pero somos nosotros, los gestores de los montes, los que sabemos cuáles están en un buen estado de conservación y cuáles hay que trabajar para restaurar a un buen estado de conservación. Y eso no quita para que haya que hacer aprovechamientos, y esos aprovechamientos se tendrán que hacer. Y en muchos sitios podremos mejorar el estado de conservación de nuestros montes si hacemos los tratamientos silvícolas y aprovechamientos que se requieran. Terminaba con algunas de las líneas, pero que no son para esta red de montes, esta REMP, ¿no?,
esta red estatal de montes públicos, sino que son líneas que hay que ir impulsando desde todos los foros que tenemos de colaboración entre administraciones y entre agentes del sector forestal para poder alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Bueno, termino con una referencia a ciertas medidas que aparecen tanto en la estrategia forestal como en el Plan Forestal Español, al que recomiendo que cuando tengáis que pedir presupuestos como gestores forestales o personal, pues tenemos que apoyarnos en estos documentos nacionales aprobados para poder convencer a nuestros responsables de la necesidad de tener la inversión que requieren nuestros montes y el personal suficientemente preparado para poder desarrollar esa gestión y ejecutarla, ¿vale? Este era mi mensaje final. Hay muchas medidas y no quiero entrar en todas ellas, algunas más concretas que otras, unas que se van a poder desarrollar o impulsar por esta REMP, otras que tendremos que recurrir al Comité Forestal que coordina las administraciones forestales, pero todas ellas necesarias y que tendremos que recurrir a ellas y decir, oye, esto está en el Plan Forestal, vamos a ver si lo cumplimos para poder alcanzar los objetivos que pretendemos. Bueno, con esto espero haber cumplido vuestras expectativas y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues, si os parece, vamos a dar paso a nuestro compañero Celso Coco. Celso es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en profesorado de FP de ESO y de bachillerato. Ha sido profesor de grado superior de gestión forestal y del medio natural y profesor asociado a la Universidad de León. Ha sido funcionario interino de la Junta de Castilla-La Mancha y Extremadura y además de Premio Especial Montero de Burgos a la mejor labor de divulgación del sector forestal. Actualmente es miembro de la Copernicus Academy y gestor de la cuenta eForestal y administrador del espacio Educación Forestal. Es colaborador articulista de la revista Foresta y compañero y responsable del Observatorio Forestal de la REM y del App Centro. Su ponencia se denomina Observatorio de Montes Públicos, datos útiles e imprescindibles para comunicar la gestión forestal. Así que, sin más dilación, Celso, todo tuyo. Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación. Gracias, Guillermo, por tu ponencia anterior, que nos va a venir al pelo para lo que vamos a contar ahora. Nosotros lo que queremos hacer dentro de la REM, hay un apartado, una parte muy importante, que es el observatorio de la Red Estatal de Montes Públicos, donde la intención del observatorio es mostrar la información más actualizada de los montes públicos que hay en España. Como hemos podido ver anteriormente en lo que nos ha mostrado Guillermo, es un poco que cuánta superficie hay de montes públicos, porque de montes de utilidad pública la verdad que esta información la tenemos bastante bien recogida tradicionalmente, pero no haya, más allá de los montes de utilidad pública, pues efectivamente aquí empieza a variar un poquito las cifras. Y la intención del observatorio es recopilar toda esta información, mantenerla actualizada y mostrarla de forma que cualquier ciudadano pueda consultar esta información con el rico patrimonio forestal que dispone. Y vosotros como gestores, lógicamente, esta información también nos es de valor que se conozca por el público en general. Os voy a mostrar cómo vamos, o una idea de mostrar esta información, porque uno de los inconvenientes que se tiene dentro en nuestro sector forestal es cómo mostramos estos datos, sobre todo para dar a conocer a un público en general no especializado en conocer este rico patrimonio forestal. Bueno, pues aquí es lo que os voy a mostrar, que estará dentro de la página web de la REM, que es el observatorio. Nosotros lo que queremos mostraros ahora es a través de unas historias mostrando esta riqueza forestal.
Estas historias, como digo, lo que pretende es buscar un objetivo de un usuario muy variado. No solamente la cifra en sí misma, sino lo que acompaña todo esto, ¿vale? Pues aquí lo que os quiero mostrar, estas historias, vamos a empezar un poco con la historia de la madera subastada en montes públicos, muy interesante. En esta historia lo que hemos recogido es aquellas subastas que se han producido en el año 2024, concretamente en el primer semestre de 2024, y lo que va a aparecer aquí, que va a poder ser consultado por todos los usuarios, es cuántas licitaciones se han producido en estos montes públicos que podemos consultar a la plataforma de contratación del sector público, de una forma amigable y un poco desarrollada de tal forma que pueda ser consultada por cualquier usuario. Aquí lo que estamos viendo pues es, lógicamente, a nivel territorial provincial, el número de lotes que se han producido en este primer semestre de 2024. Como digo, esto se está actualizando y iremos incorporando las subastas que se vayan realizando a nivel nacional. Podemos consultarlo a nivel provincial, como se puede ver, como a nivel de comunidad autónoma. Podemos unificar esa información de una forma visual e intuitiva de este dato en concreto, que, como digo, en este caso solamente está mostrando el número de lotes. Pero claro, ese número de lotes podemos ver información más allá. ¿De cuánta información? ¿De cuánto volumen se está produciendo? Tanto la que se ha licitado como la que se ha adjudicado, porque esto es muy interesante. Lógicamente, no es lo mismo la que se ha puesto en oferta pública como aquella que se ha adjudicado. Entonces, haciendo unos pequeños controles de la visualización, todo de forma bastante interactiva, podemos ir consultando la información que más nos interesa. Ya os digo que nosotros podemos llegar incluso en este caso lo estamos mostrando a nivel provincial, pero ahora hemos recogido la información a nivel monte. O sea, esta información que estáis viendo ahora es una muestra del potencial que tiene cómo podemos mostrar este tipo de datos, ¿vale? Que sea un poquito abierto y que no sea demasiado, porque la cifra siempre suele echar para atrás. Bueno, en este caso lo que se puede consultar es el volumen total por provincia de la madera licitada en cada una de las provincias en este primer semestre de 2024, como decía, como a nivel de comunidad autónoma, como anteriormente. Se puede consultar las comunidades autónomas que han licitado en este periodo. Cuando estamos reuniendo todos estos datos, pues se podrá hacer una evaluación en el tiempo de cuánta madera se ha licitado en cada uno de los periodos y unificarla a nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma. Esto todo de forma interactiva. Podemos consultar, como digo, a través del mapa pinchando en cada una de las provincias o mostrado a través de barras. Aquí podemos ver el porcentaje de madera licitada por cada una de las comunidades autónomas en el periodo de consulta, ¿vale? Y como las provincias. En este caso, a nivel porcentual, ¿vale? Aquí podemos ver cómo las provincias con más porcentaje de licitación en este periodo, pues vemos que es Cantabria y Segovia. Siguiendo en esta historia, que es avanzar simplemente haciendo scroll sobre esta historia, podemos llegar a consultar otro tipo de información, como es el volumen de madera licitada, las especies que se han licitado con su volumen correspondiente, agrupadas en diferentes grupos dentro de lo que se ha integrado todas estas subastas, y consultar cuánto volumen se ha licitado de cada una de estas especies incluso. Mostrando esta información de forma bastante intuitiva, también podemos mostrar esa madera certificada de estas subastas, consultar los diferentes sellos porcentualmente de la madera que se ha licitado, cuáles son los sellos mayoritarios de esa madera licitada que está certificada. En este caso, como ven, en el primer semestre del año de 2024, pues el sello PEF
es el mayoritario, que también aparece junto en muchos lotes, aparece que esta doble certificación. En muchos montes de Castilla-La Mancha pues hay doble certificación de FSC y PEF. Pues aquí podemos hacer la consulta del porcentual. Esto, lógicamente, todo lo que eso os puede ocurrir de mostrar los datos es posible, porque podemos hacer una integración de cuánto hay por provincia, cuánto hay por comunidad autónoma, e incluso, como digo, podemos llegar a nivel monte. Aquí vemos la certificación forestal de la madera licitada a nivel provincial, pero también podemos consultar a nivel de comunidad autónoma, como hemos visto anteriormente. Bueno, avanzando un poquito de todas las posibilidades, los elementos o parámetros que podemos mostraros, pues otro sería la forma de liquidación de esta madera, que puede ser de liquidación final, como ya sabéis, o a riesgo de ventura, en el cual podemos consultar la cantidad de lotes. En este caso estamos consultando en Cantabria, fueron licitados a riesgo de ventura 180 lotes, la mayoría de esta comunidad autónoma, y así también podemos consultar de otras comunidades autónomas, tanto la que ha sido por riesgo de ventura y o liquidación final. Esto, como digo, es bastante interactivo, que podemos ir pinchando en cada uno de los elementos para poder seleccionar o agrupar los datos. Muy interesante esta forma de mostrar la información. Avanzando un poquito, también incluso podemos llegar a ver el precio unitario de las especies que se han licitado. Por ejemplo, aquí, como estoy pinchando ahora mismo en León, pues podemos ver que como precio unitario, estos son precios euro metro cúbico. Podemos ver que ha habido lotes en los cuales ha habido un precio máximo de 120 euros por metro cúbico, como también otros mínimo de 42, y lógicamente aquí podemos hacer sacar elementos estadísticos como los diferentes cuartiles. En este caso, en Huelva, pues tenemos un valor de 120 euros metro cúbico con un valor mínimo de 25. Lógicamente hay una dispersión del valor precio unitario dependiendo de los lotes que han sido licitados en ese periodo de tiempo. Esto se irá actualizando y podremos ir consultando en diferentes periodos de tiempo a cuánto se ha vendido la madera a nivel provincial incluso. Como vemos, aquí es a nivel provincial, pero también podemos consultar a nivel de comunidad autónoma, con sus valores medios, medianos, máximos y mínimos. También podemos llegar a ver ese precio unitario por especie, que esto es muy interesante, saber a cuánto se ha pagado el metro cúbico, por ejemplo, de pino silvestre, pues se puede consultar, se puede hacer diferenciación por comunidad autónoma, por provincia. Esta información para los gestores públicos es súper interesante. Saber a cuánto se está vendiendo el metro cúbico en una zona, pues aquí lo tenemos todo recogido y actualizado. Podemos ver en este caso pues los precios máximos o medios, eso ya cada uno. En este caso, precisamente, el lote que había pinchado antes de Huelva corresponde con uno de Pinus pinia, que me llamó la atención, que salió a 120 euros el metro cúbico. Podemos consultar también precios máximos, por ejemplo, Pinus pinaster, salió a 113 euros el metro cúbico. Como digo, en el periodo de tiempo de objeto de esta consulta, que es el primer semestre del año 2024. Todo esto se puede actualizar e incluso hacer consultas por diferentes periodos de tiempo, que estará habilitado. Esto contado a través de una historia, porque a nivel técnico nos parece muy interesante y seguramente vayamos a un dato en concreto que nos viene muy bien, pero también la forma de contar esta información es muy importante, como sabemos, porque a poner a disposición de un público en general que se sepa qué es lo que se está haciendo en estos montes, y en concreto ahora estoy mostrando montes de aprovechamientos, pero como veremos en otras historias podemos estar contando otros elementos de aprovechamientos, de gestión, de buenas prácticas que se hacen en cada uno de los montes, pues la verdad es que esto agiliza y de alguna forma pone a disposición de forma sencilla esta información. Bien, esto en cuanto a como ejemplo de aprovechamientos forestales. Y
podemos tener varias historias. Ahora mismo tenemos 3 historias, una en concreto todavía está en desarrollo, que la de montes públicos, en la cual podíamos ver, para que se hagan un poco idea de qué podíamos consultar en esta información, pues es muy variada, como se puede imaginar. La superficie dentro de los montes públicos, cuánto hay de utilidad pública por provincia, cuánto hay por comunidad autónoma, hacer la diferenciación entre montes públicos y no públicos, por diferente titularidad, cuántas porcentaje hay por titularidad por provincia. Es decir, todos esos datos que de alguna forma podemos ver dispersos o no están centrados en otros espacios, aquí los estamos aglutinando para que sea fácil su consulta. Esta es la idea. Entonces, esto es una muestra de las posibilidades que puede tener, como digo, a través de filtros y ya cuando el usuario ya sabe lo que está mostrando, lógicamente podemos llegar a un nivel ya determinado bastante interesante. A nivel, como decía, en este caso la titularidad, bueno, aquí hay una serie de factores, no me quería enrollar mucho porque lógicamente aquí hay mucha información para consultar, que próximamente pues la tendremos en la página web de REN.es. Y ya para finalizar, no querían daros mucho palique con este tema de datos, pero no quita a que esa información, yo creo que uno de los elementos o pilares importantes es cómo se cuenta. Y esto le hemos querido dar mucha importancia. Y como ejemplo, esta otra historia, de la historia de los montes, del catálogo de montes de utilidad pública, que de una forma muy visual y gráfica podemos ver esta historia de nuestros montes. Como sabemos, muy importante, antecesor de lo que ahora muchos espacios están protegidos, gracias a esta superficie que nuestros antecesores pudieron proteger. Pues yo creo que esto es importante que se conozca y yo creo que a través de estas historias, pues la verdad es que son muy interesantes. Partimos de un momento de la historia de España que, como muchos saben, pero como digo, muchos usuarios de los que a lo mejor van a consultar estos datos, estas historias, no lo conocen tanto, y de una forma visual lo que queremos hacer ver, de una forma sencilla, es entrarles en la historia del patrimonio forestal público español. Aquí lo que vamos a mostrar es a lo largo de la historia cómo era España en aquellos inicios, de cuando se empezó a ver la importancia que tenía de la protección de los montes por la desamortización de los montes públicos. Y aquí lo que queremos mostrar a través de la historia, de texto y de imagen, cómo era España, una España despoblada, deforestada, y en los sitios donde había masas forestales, lógicamente lo que se quería es protegerlas. Estas son otras imágenes antiguas que hemos ido recopilando, por ejemplo en esta Puerta de Contreros de Cuenca de Valencia. Todo esto ahora mismo lógicamente no tiene nada que ver con lo que se está viendo. Aquí otro ejemplo del puente de Alcántara en Cáceres. España era un país atrasado, ya sabemos cómo era España en aquel siglo. Durante el siglo XIX se fueron creando 2 focos industriales, principalmente Cataluña y País Vasco, con el sector textil y siderurgia respectivamente. Las condiciones laborales pues eran, la verdad, que bastante miserables. El trabajo infantil está a la orden del día y se produce la primera huelga general en 1855. Estas son imágenes que queremos reflejar cómo era la sociedad en aquella época. En este transcurso de la realidad española, con un nivel de pobreza bastante alto, con una diversidad o una diferencia de clases también bastante alta, pues nos ponemos en contexto cómo en aquella época era España y la importancia que se tenía de cómo podíamos proteger estos espacios de patrimonio forestal. Bien, ¿pero qué es ese catálogo? Pues un registro público de carácter administrativo en el que se incluye información detallada sobre los montes de utilidad pública. Esta información pues la vamos mostrando de forma visual, el origen de los montes públicos, y este señor, que también apareció en la presentación de Guillermo, pues ahí tenemos al malvado Pascual Madoz,
que fue, como todo el mundo sabe, pues el creador de la ley de desamortización civil, que sería el origen del catálogo de montes de utilidad pública, preveniendo esa queriendo proteger esa masa forestal. Aquí tenemos a Bernardo de la Torre Rojas, fundador y director de la primera escuela de ingeniería de montes en 1848 en Castillo de Villaviciosa de Odón. Entonces, de esta forma lo que queremos hacer es de una forma visual, un poco lúdica, que atrapando al lector un poco conozca un poco la historia de las masas forestales en España. Y para terminar, pues no hay otra forma más visual de ver la capacidad que tenéis los gestores de montes públicos de transformación de paisajes deforestados en su día, que gracias a esa gestión forestal pues tenemos paisajes que ahora mismo, como ejemplo aquí vemos la cabeza del río Pirón, de la Sierra de Guadarrama, como en sus laderas y cumbres por su uso estaban deforestadas, y que ahora pues tenemos unas masas forestales muy interesantes donde tienen un gran valor no solo económico, sino social y medioambiental. Es decir, nosotros lo que queremos mostraros con esto es que la información se puede mostrar de muchas maneras, y la verdad que una de ellas es a través del juego, si queremos decirlo de esa forma, a la hora de investigar esa información y que el usuario pueda llegar a historias que de alguna forma son un poquito opacas o muy cerradas, y con este tipo de historias pues nosotros queremos darle un poquito de dinamismo y también información veraz y actualizada de los montes públicos. Y nada más, quería agradecer vuestra presencia y nada, a disfrutar de estos días de congreso, que todavía nos queda. Gracias. Pues, muchas gracias, Celso. Si os parece, yo, por hacer un apunte personal, tanto la presentación de Guillermo como la de Celso, al final hace muchísima referencia a lo que es el lema de vuestro congreso, de poner en valor el patrimonio forestal, ¿no? Si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Para ambos ponentes, levantáis la mano y os pasan un micro, ¿de acuerdo? ¿Se le pueden pasar micrófonos? Que si no, no se te va a oír. Digo que todos esos datos todavía no están publicados en la página red. Sí, ¿no? Estos datos ahora mismo, si queréis consultarlos, están ahora en el espacio de observatorio.ren.es, pero lo vais a tener ya enlazado, incluido dentro de ren.es. Y sí, y puede ser consultado perfectamente. Hola, buenas. Solo una preguntita. ¿Los datos de subastas de madera, de qué fuentes se alimentan? Sí, se alimenta de esta, del portal, un momentín, lo tenemos puesto aquí, de la plataforma de contratación del sector público. Montes públicos de todo. Sí. Del sector público. ¿Y tenéis pensado en el futuro, a medida que se vaya desarrollando la página, incluir otros aprovechamientos forestales? Sí, lógicamente nos hemos centrado en el aprovechamiento maderero, que es económicamente de los principales dentro de los montes públicos, pero evidentemente sí, pastos, caza, sí, está pensado de publicar también, sí. Corcho dicen por aquí. También. Por ahí abajo. Todos los aprovechamientos forestales, sí. Bueno, gracias y enhorabuena. Gracias. Había otra preguntita, Julia, dos más. Hola, buenas tardes. Reconociendo, creo, todos los que estamos aquí,
la enorme herramienta que son los catálogos de utilidad pública, pues me gustaría hacer una pregunta a los representantes de la Administración General del Estado, porque parece mentira, pero siguen existiendo disonancias, ¿no? ¿Cómo es posible que montes que fueron expropiados para ser adscritos claramente a un servicio público como es la defensa de embalses, a día de hoy, un siglo después, sigan sin estar incluidos en catálogos de montes de utilidad pública? ¿Y cuándo vamos a revertir esa situación? Pues, a ver, sí. Pues todo, yo no lo plantearía de esa manera, ¿vale? Disonancia siempre va a existir. Es decir, las administraciones, y tú lo sabes mejor que nadie, pues no es una administración, son muchas administraciones. Incluso la Administración General del Estado no es una administración, son muchas administraciones. Cada una vela por unas competencias y en parte considera que dentro de sus competencias puede estar también la gestión forestal de ciertos montes. Con lo cual, es una decisión que se tiene que tomar o por alguien superior que coordina todas esas administraciones o por una ley que se decida que así sea, ¿vale? Pero eso no nos corresponde ni a ti ni a mí de decidirlo. Eso tendrá que ser alguien que considere que así tiene que ser, porque tiene unas ventajas respecto de la situación actual. Hay otra preguntita. Hola, buenas tardes. Quería hacer un par de preguntillas. Por un lado, el tema de los aprovechamientos de madera, la forma de meter esa información a través de la plataforma de contratación deja fuera muchos casos. Hay muchos ayuntamientos que lo licitan por su parte y luego hay que tener en cuenta que los precios que vienen ahí o los volúmenes que vienen son los iniciales. Luego muchos no son a riesgo y ventura, sino que tienen una medición, una liquidación y no coinciden y esos datos no los tenéis, o sea que está muy segregada esa información. Sería bueno que a lo mejor a través de la red se buscara un sistema para que se diera una información más veraz o anualmente o alguna fórmula. Y por otro lado también quería que en lo que ha comentado Guillermo en el tema de los montes públicos, incidir un poco, aparte de los montes de utilidad pública, que bueno, que se puede entender que es la joya de la corona, recalcar los montes comunales, ¿vale? No hay una ley específica de montes comunales y creo que se debería incidir un poco en el concepto de montes comunales y de ver cómo conseguir un registro de alguna manera para que se conozcan, porque no se conocen y en muchos casos se queda todo en manos de los ayuntamientos, los que son los encargados de decir si son comunales o no son comunales, con las desafecciones que se producen en muchos casos. Y creo que la red incluye perfectamente los montes comunales dentro de este ámbito y debería de buscarse vías para que dentro del ámbito estatal se pueda incidir más en su estudio. Muchas gracias. Por allí arriba tenemos otra pregunta, Julia. Sí, bueno, hacer una hacer una aclaración de lo que consulta. Lógicamente, la información de estos aprovechamientos forestales lo que se va a hacer es actualizar con los datos que se van publicando y ponerlos a disposición de cualquier usuario que vaya a consultar. Esta información, aparte de las subastas que se están licitando, también se publica a precio adjudicado. Por tanto, es el precio que al final se ha comprado los diferentes lotes. Por tanto, esta información es muy necesaria y, sobre todo, muy importante y de interés. No lo entiendo. Sí, el volumen licitado, adjudicado, todo esto lo vemos desglosar de tal forma que podemos ver precios unitarios, volumen de cada uno de los lotes, incluso llegando a los montes del cual se ha hecho esa venta, esa subasta de esa madera. Nosotros hemos querido exponerlo de forma genérica a nivel territorial, comunidad autónoma y provincia, para que sea en un principio lo más abierto, más sencilla posible la consulta, pero podemos llegar incluso a nivel monte.
Sí, por contestar. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que es importante que ahí también puede la REMP hacer alguna cosa, porque es verdad que la información que se genera en la plataforma de contratación del Estado a veces es incompleta, a veces faltan datos. Entonces, siempre desde el Ministerio, bueno, hemos intentado varias veces hacer algún intento de hacer como una especie de plantilla que facilitara, que fuera rellenada por los ayuntamientos o diputaciones o quien subaste o las empresas autónomas y que al menos unos básicos siempre estén, ¿vale? Porque hay veces que aparecen muchos vacíos o a veces también es muy importante que es cuando se quedan desiertos. O sea, hay bastante trabajo que hacer que yo creo que es una buena iniciativa el planteárselo. Sí, si me permites, lógicamente, para que no he querido desarrollar un poco de cómo hemos podido sacar estos datos, pero ha sido o es una labor bastante ardua. Para sacar estos datos hemos leído todos los pliegos de prescripciones técnico-facultativos, en el cual donde no aparecen datos que son estandarizados, los hemos ido a buscar directamente de los pliegos. O sea, hasta esta información ha sido extraída de estos pliegos. Otra cosa que en este portal pues todavía faltan algunas subastas que no están, pero partimos de algo ya. También, no sé si conocéis la empresa Maderea, pero bueno, la empresa Maderea también ha ido recopilando toda esa información y está disponible para los asociados, es una empresa, pero a veces pues hemos podido adquirir parte de la información que han ido generando y la verdad es que hay una fuente de información estupenda para saber bastante. Luego, una última consideración sobre los montes comunales, que bueno, Joaquín, yo creo que en esto, como en todo, ya no solo de los montes comunales, es que hay carencia de información que es importante ir sacando, ¿no? Yo creo que esto es pues es un reto que, primero, que se vaya investigando monte por monte, que haya más interés por parte de los ayuntamientos o de los comuneros, ¿no? A la hora de poder dar esa información y salir a la luz, porque hay mucho monte oculto y es importante que se vaya conociendo. Es verdad que en muchos ayuntamientos pues habrán quedado con muchos montes, pero es que el grado de abandono que en muchos montes han ido sufriendo, pues es casi imposible volver atrás y a veces es casi mejor que el ayuntamiento se haga cargo de él. En otros casos puede haber hay tipología para lo que quieras, es decir, ha habido abusos por parte de ayuntamientos seguro, ¿vale? Pero lo importante es ir sacando esa información y haciéndola pública. Yo creo que cuanta más información vaya sacando de cada uno de los montes y más, son información histórica, porque los comunales han existido, bueno, poníamos ahí, pero es algo que hay que reconocer y tienen mucha importancia y yo creo que hay que ponerlo en valor también. Entonces, animar a que tenga, en la Junta de Extremadura lo habéis hecho, pero hay que ir avanzando y eso no quita para que incluso los comunales luego pues sean gestionados en caso de que están declarados de utilidad pública por la Administración Forestal competente y ya está, y perfecto, ¿vale? Pero que esa información también se sepa y que los aprovechamientos pues que luego pues reviertan sobre esos vecinos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Celso. Pasamos a una última pregunta. Sí, por aquí arriba. A ver, yo quería hacer una propuesta al observatorio que tiene que ver con, bueno, estamos hablando de montes públicos y el catálogo es una fotografía muy fiable y muy fácil que todo el mundo conoce, pero es solo una parte de la realidad. Ha hablado de montes comunales. Ahí habría que ir incluyendo, sobre todo porque nosotros los gestores igual los conocemos, pero se trata de que el gran público conozca qué son los montes, quién los gestiona, y hay muchos protagonistas, que son comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. En esa parte de montes públicos, aparte de los del catálogo, hay que incluir algunos que son muy potentes. En la provincia de Cádiz, donde yo trabajo, hay uno que es el Ministerio de Defensa, tiene una gran propiedad pública forestal. En donde yo trabajo, el Ministerio de Defensa tiene un monte que se llama El Retín, que son 5.000 hectáreas de alcornocal, es la segunda mayor finca de toda la provincia. En otras provincias también el Ministerio de Defensa tiene. Es decir, que hay otros organismos que tienen propiedades. Las confederaciones hidrográficas tienen muchos montes, zonas de protección de los embalses que se han transmitido. Es decir, que ahí
si se quiere divulgar al público hay que también dar a conocer que hay muchas otras administraciones que son propietarios y gestores, ¿no? Y luego hay otra parte también que es bueno que se conozca, que es una parte que no son montes públicos, pero son de gestión pública, los consorcios. Los consorcios, que era la figura estrella de las administraciones forestales, se han ido rescindiendo, pero eran a 30, 40 años y todavía siguen existiendo muchos montes privados, pero con unos consorcios que son de gestión pública. Acabarán rescindiéndose, pero actualmente es bueno conocer que hay mucha gestión pública en esa parte de montes privados, ¿no? Es decir, que hay un conglomerado ahí de montes públicos con diferentes actores y responsables, que es bueno reflejar y que la gente los conozca, porque es la forma de que conozca un poco el intríngulis y que no sea una información que manejan solo los que trabajan en estas cosas, ¿no? Sí, mira, perdona, si me permitís un poco a raíz de estas dos últimas intervenciones, claro, justamente lo que queremos desde la REM es que, o sea, nosotros podemos obviamente mostrar toda esta información, pero muchas veces necesitamos recabarla y para eso obviamente es vuestra colaboración la que pedimos, sin que esto suponga un trabajo extra ni mucho menos, pero que lo veáis como esa posibilidad de yo tengo un montón de información y a nosotros nos va a enriquecer a la hora de pues, ir obteniendo cada vez más datos, que hagáis las demandas de, oye, ¿por qué no metéis también información de esto? Si es que es un poco lo que no me voy a cansar de repetir a lo largo de estos 3 días, o sea, que al final lo que queremos es mostrar las cosas que os resulten útiles. Entonces, pues todo, a ver, es verdad que también, bueno, la andadura que llevamos es la que es y hay cosas que todavía están por desarrollar y obviamente siempre con esa capacidad de mejora. Pero que en el momento en el que, por ejemplo, pues todo el foro que queremos abrir y potenciar en la web sirva para esto, para que se traslade este mismo debate a ese espacio en el que a lo mejor, pues sin tener que trasladarte presencialmente, puedes tener capacidad de estar y que todas estas inquietudes nos las trasladéis. O sea, que nosotros podamos hacer lo posible, pero que muchas veces es la información o las necesidades que veáis, ¿vale? Que esto, o sea, le queda mucha andadura y que somos totalmente conscientes, obviamente. La ultimísima pregunta, por favor, que me tiran de la hojita. Sí, buenas tardes. Guillermo, una de las competencias del Estado, de las que todavía os quedan, es la coordinación de la llevanza del catálogo. Para poder llevar esa coordinación de llevanza, las comunidades autónomas os tienen que dar datos. Y la pregunta que es 2 en 1. ¿Tenéis los datos de las comunidades autónomas y si está llevando la coordinación del catálogo? Bueno, buena pregunta, Javier. Bueno, he ido muy rápido, pero sí que había una presentación sobre las competencias de la Administración General del Estado, y ellas es la coordinación de la llevanza del catálogo de montes de utilidad pública. Sobre si tenemos información, bueno, lo primero que diría es que esta red también es parte del fruto de esa coordinación de la llevanza, esta necesidad y esta apuesta por financiar, porque al final es parte nuestro, esta REMP forma parte también de esa parte, ¿no? De la necesidad de ir mejorando esa coordinación de la llevanza del catálogo. Específicamente del catálogo de montes de utilidad pública, vamos recibiendo información a cuentagotas de las comunidades autónomas. Tengo que mencionar aquí, y es un deber, porque si tenemos información excelente, viene de la provincia de Zaragoza, y estando presente Ignacio Pérez Soba, que puntualmente me envía toda la información de todas las modificaciones que ha habido en el catálogo de montes de utilidad pública, y no solo del catálogo de montes de utilidad pública, sino también de la red de vías pecuarias de Aragón, pues recibimos información. Hemos ido avanzando y comentaba que hemos intentado impulsar la colaboración para a los antiguos convenios que hacíamos también para deslinde y mejoramiento de montes de utilidad pública, que pretendemos continuar, y con los fondos también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, algunas comunidades autónomas como Castilla y León, yo creo que está también haciendo bastante deslindes y mejorando. Aún así, nos falta profundizar e integrar mucho mejor esa información. Pretendemos que esta REM sea una herramienta para ello, no nos vamos a desligar de esto. Esto no es algo que financiamos una vez y ya está. Yo creo que hay un compromiso porque forma parte, es otra herramienta más que tenemos en la Administración General del Estado,
que no estamos habituadas a ella, pero yo creo que cada vez va a ser más importante de poder hacer esa coordinación de la llevanza utilizando todos los agentes implicados. Y esperemos que poco a poco vayamos cumpliendo con esa competencia. Bueno, pues si os parece, se ha abierto un formulario dentro de la página web de la REM, www.rem.es, donde podéis ir volcando cualquier pregunta o sugerencia y la recogemos para ir avanzando en esta nueva herramienta que es de todos vosotros. Nada, esperar un segundito antes de ir al café, que Virginia, nuestra compañera de comunicación, va a hacer como una foto de grupo y luego recordaros un poco puntualidad para venir luego a la siguiente mesa de debate, que habla de los mercados de créditos de carbono, que consideramos que también era pues una información muy útil cuando nos va a permitir financiar algunas de las actuaciones que se hacen desde las administraciones, sobre todo en tema de repoblaciones, y ver un poco cómo canalizar, qué información es necesaria, cómo estábamos más o menos enterados de todas las noticias y de toda la legislación al respecto. Y bueno, pues esa será la mesa que abramos después del café. Pero bueno, o esperaros o poneros de pie si queréis, hacer un poco, pero no os mováis del sitio en lo que Virginia hace la foto.